dominicanoshoy.com, tu periódico digital, la voz de los que no la tienen. Entra ya. Este año vamos a terminar con una caída de los ingresos del orden de los 27.000 millones de pesos con relación a lo que se proyectó. Eso es por el lado de los ingresos. Por el lado del gasto, ustedes saben muy bien que para el presupuesto de este año se incluyeron 270 millones de dólares para el sector eléctrico. Esos son 10.500 millones de pesos. Pero ha resultado que al sector eléctrico tenemos que transferirle este año 1.230 millones de dólares. Estamos hablando de una cifra que supera la que originalmente se previó en alrededor de 38.000 millones de pesos. Es el siguiente. Lo que le explicábamos al Consejo Económico y Social, que cuando discutíamos con el presidente Medina la situación, en un primer momento pensábamos que podíamos abordar el problema solamente por el lado de la reducción del gasto. O sea, vamos a reducir gasto para tratar de no tener que afrontar el tema de la reforma tributaria. Pero resultó que cuando hicimos el análisis nos encontramos con lo siguiente. Para el próximo año nosotros vamos a tener que destinar al pago de intereses de la deuda 74.000 millones de pesos. Eso es para el año que viene. Estamos hablando que con relación a lo de este año, que fueron 57.000 millones, estamos hablando de que para el próximo año vamos a tener que buscar 17.000 millones de pesos más para el pago de los intereses de la deuda, que es lo que estamos pagando este año. A eso agréguenle ustedes que este año vamos a tener que transparentar los recursos que se asignan al sector educativo, al sector eléctrico. O sea, no vamos a colocar 270 millones de dólares como colocamos este año, cuando a sabiendas sabemos que vamos a tener que buscarle más recursos en el transcurso del año. Se le va a poner lo que el sector eléctrico demande. Si son 1.000 millones de dólares, si son 1.200, el 10% del impuesto sobre la renta sobre los intereses para las personas físicas. Se produce una reducción de la tasa de impuestos sobre la renta para las personas jurídicas de 29% a 27% a partir del 2014. No se produzca ajuste por inflación a los impuestos sobre la renta para personas físicas entre el 2013 y el 2015. Que se elimine la exención del impuesto sobre la renta de la regalía pascual para contribuyentes que pagan impuestos sobre la renta. O sea, creo que significa que todo aquello que reciben por debajo de 33.000 pesos, que es el punto a partir del cual cuando se comienza a tributar, eso no va a tener, obviamente, que no se le tendrá que eliminar a ellos la exención del impuesto sobre la regalía pascual, y eso representa el 90% de los asalariados. Aumento de retención del 3% al 5% a suplidores del Estado. Eliminación de deducción de gastos educativos. Fortalecimiento de cláusulas relativas a precios de transferencia y su capitalización. Y se establece el monotributo correspondiente a impuestos sobre la renta, a ITEVI y Seguridad Social para formalizar trabajadores por cuenta propia, informalizar el impuesto a la vivienda suntuaria por impuesto a la propiedad inmobiliaria del 1%, valor de la propiedad por persona, manteniendo la exención hasta las 5 millones. Aumento impuesto a las transferencias inmobiliarias del 3 al 4.5%, eliminando el 2% a las hipotecas. Impuesto a la primera matriculación de vehículos de 17% del valor, más un recargo por emisión de dióxido de carbono por kilómetro. Sustituir actual impuesto a la placa de automóviles por un impuesto a la circulación de vehículos, 1% del valor del vehículo. En lo que tiene que ver con los impuestos selectivos al consumo, aumentar el impuesto selectivo al consumo que valoren a las bebidas alcohólicas de 7.5 a 15% en 3 años, 2.5 por año. Nivelación del impuesto selectivo al consumo específico a las bebidas alcohólicas, o sea, igualar el ron al valor de la cerveza en 3 años. El impuesto selectivo al consumo del 10% para bebidas no alcohólicas, excepto jugo natural y agua natural. Eliminación de la exención del impuesto selectivo al consumo de hidrocarburos y establecer un drawback para exención del impuesto selectivo al consumo de hidrocarburos. Esto es para tratar de evitar lo que se ha estado denunciando de manera reiterada, que a gente que se le está exonerando, a empresas que se le exoneran combustible para usarlo para ellos en particular, lo estén vendiendo en la calle.
O sea, tendrán que pagar impuestos que posteriormente se le devolverá. Impuesto selectivo del 10% a la televisión por cable. Reducción del 50% de las taxas valores del impuesto al Actur. Esto es un poco para estimular el turismo en la República Dominicana, porque hay queja de que el precio del combustible Actur en la República Dominicana es muy caro cuando se compara con los países que compiten con nosotros en términos turísticos. Igualar el impuesto selectivo al consumo específico de gasolina regular y premium. El aumento del impuesto selectivo al consumo al tabaco y su manufactura a tasas efectivas del 70%. Ajuste trimestral a la inflación de todos los impuestos selectivos, bebidas alcohólicas, cigarrillos y combustible. Igualar a 20% el impuesto selectivo al consumo de la importación de bienes suntuarios con tasa superior al 20%, exceptuando pistolas y revólveres. Devolución, eso se mantiene, lo que significa que eso se mantiene en los niveles altos. Devolución de impuestos selectivos al consumo sobre combustible a los exportadores. En lo que tiene que ver con el ITEVI. Generalización del ITEVI, excepto alimentos y servicios básicos, seguro, servicio financiero, alquiler de vivienda, transporte terrestre, seguridad social. Establecimiento de 3 tasas para bienes y servicios incluido en la base. Tasa mínima a 0 para alimentos básicos, bienes y servicios de salud y educación. Una tasa intermedia progresiva. En el 2013 10%, en el 2014 12%, en el 2015 14% y a partir del 2016 16%. Tasa máxima del 18% en el 2013 al 2014. O sea, lo que quiero llamar la atención de ustedes. Aquellos productos que hoy no pagan ITEVI, pero que no son alimentos básicos, se le va a subir inmediatamente el ITEVI al 10%. Al año siguiente llegarán al 12%, al siguiente al 14% y el siguiente al 16%. Los que ya tienen, que tienen 16%, se van a subir a 18%. Desmontable en 2 años. O sea, se sube a 18%, pero para el 2015 volverán al 16%. Se eliminan las exenciones de ITEVI a ONG. Se liquida el ITEVI, se va a liquidar el ITEVI en la DGA y esta notificará inmediatamente a la Dirección General. Dominicanoshoy.com, tu periódico digital, la voz de los que no la tienen. Entra ya.